A 5 días del triunfo en el balotaje, Javier Milei acelera las negociaciones en varios frentes. Luis Caputo se reunió con los representantes de los principales bancos. Ahí se trató el tema de las LELIQs, pero también el cepo y el ajuste. Franco, por su parte, mantuvo el primer encuentro con un gobernador del kirchnerismo. Habló cara a cara con Axel Kicillof. Y Karina Milei visitó la Casa Rosada, donde trató el traspaso de mando con el actual secretario general de la presidencia, Julio Vito Velo. En la primera semana de la transición, el equipo de Milei pone su mirada en el día después de la asunción. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. La vicepresidenta electa, Victoria Villarroel, visitó el Departamento Central de la Policía y la sede de la Gendarmería para saludar a los oficiales. Allí, la funcionaria adelantó que tendrá contacto con representantes de toda la fuerza, pero además, en medio de rumores de que Patricia Bullrich será ministra de Seguridad, afirmó que apoya todas las decisiones de Milei más allá de las designaciones. Del presidente electo Javier Milei quedó ratificada la promesa de campaña de cerrar el Banco Central, indicando que ese no es un asunto negociable. Además, un nuevo cepo al dólar y la cotización de Blue, que cerró la semana por debajo de los 1.000 pesos. Y mientras Javier Milei intenta definir sus lineamientos económicos, la inflación no para. La carne aumentó un 15% y no se descarta que siga subiendo durante las próximas semanas. La suba de precios impacta sobre los cortes más populares y se afecta directamente sobre el consumo de los clientes. Un grupo de 24 rehenes retenidos por Hamas desde el 7 de octubre pasado ya se encuentra en territorio israelí tras ser puesto en libertad durante el primer día de tregua que se acordó entre Israel y la milicia islamista. Entre los liberados hay una mujer y su hija con familiares en la Argentina. Esta semana fue terrible para Brasil en cuestiones futbolísticas y hermosa para Argentina, porque primero tocó con la mayor. Para el equipo de Javier Milei, que está trabajando en la transición del cara al 10 de diciembre, fue un día de muchas reuniones, pero además muy significativas. Estamos ya en vivo desde el Hotel Libertador, trabajando con el móvil, y allí Joaquín de Ver. Joaquín, buenas noches. Silvina, buenas noches. Y después de un día plagado de incertidumbres como fue el día de ayer, hoy fue el día de las reuniones permanentes. Por ejemplo, una de las últimas fue hace instantes en este Hotel Libertador, acá en Córdoba y Maipú, una reunión entre Javier Milei y Carolina Píparo, que recordemos había quedado afuera de la ANSES, donde había sido nombrada previamente y luego ha quedado afuera del equipo de Milei. Bueno, ahora tuvo esta tarde, hace minutos nada más, una reunión de media hora con Carolina Píparo a solas, aproximadamente media hora. Píparo llegó a las 18:30 y se retiró sin hacer declaraciones a la prensa, pero se fue sonriente y teniendo en cuenta que Diana Mondino, una de las pocas voceras del equipo de Milei que se detiene a hablar con la prensa, bueno, nos dijo que Carolina Píparo puede asumir muchas otras funciones, así que está la puerta abierta todavía para que Carolina Píparo forme parte del equipo de Milei en algún lugar que todavía no sabemos. Otras reuniones importantes en el día de hoy. El futuro ministro del Interior, Guillermo Franco, mantuvo un encuentro muy importante. ¿Con quién? Con Axel Kicillof, en una sede del Banco Provincia. Según pudimos saber, la reunión fue amable, en buenos términos y en línea con lo que nos venía anticipando Guillermo Franco ya desde el domingo en que se supo que Milei era el ganador
gobernador Guillermo Franco con la intención de hablar con todos los gobernadores y en especial con Axel Kicillof. Bueno, esa intención se concretó hoy con una reunión en buenos términos entre el futuro ministro del Interior y el gobernador bonaerense reelecto. También otras novedades tienen que ver con lo que va a pasar con Milei en las próximas horas. Se confirmó un viaje a Estados Unidos, ahora sí, un viaje que se hablaba que iba a ser hoy, finalmente no. Va a ser domingo o lunes, un viaje a Estados Unidos, a Washington, para reunirse con la administración de Joe Biden. También estuvo Karina en la Casa Rosada durante 2 horas para decir que, digamos, un dato importante, fue la primera libertaria en pisar Casa Rosada, Karina Milei, para empezar la transición con la Secretaría de la Presidencia esta tarde también durante una reunión de 2 horas en Casa Rosada, que también Karina ya hace minutos también se retiró de este hotel. Esa fue la última persona en retirarse. Otra novedad también para Milei, que llega desde el Vaticano, porque el Papa le mandó un rosario bendecido a Milei y a Victoria Villarroel. Ese fue el gesto del Papa, que fue comunicado a través de la oficina del presidente electo en la red social X. También también durante el día de hoy, repetimos, una de las pocas referentes de La Libertad Avanza que se detiene a hablar con la prensa, Diana Mondino, trató de calmar las aguas respecto a todos los rumores y la incertidumbre y reiteró que todos los nombramientos se van a oficializar el 10 de diciembre. ¿Hay dificultades para conformar el gabinete? Al contrario, no sé qué opinan ustedes del gabinete, pero no veo por qué le llaman dificultades. Faltan confirmaciones. Habíamos dicho que hasta el 10 de diciembre no vamos a pasar nombres ni planes, pero como ustedes son muy curiosos, se ve que van sacando información. ¿Patricia Bullrich está confirmada? Estamos trabajando de múltiples maneras, hay que formar equipos, entonces imagínense si usted pone 2 de Boca y 2 de River. ¿Y eso pasa con economía? ¿Eso pasa en economía? No. 2 de Boca y 2 de River. Tenemos 20 de Boca, 20 de River, 40 de Chacarita y 50 de Newell's. Bueno, allí escuchábamos a la economista Diana Mondino, que viajó a su provincia, Córdoba, para ver a la familia, uno de los interlocutores con la prensa que permite tratar de aclarar algunas dudas. No pueden avanzar mucho, pero claro, la transición política es un proceso delicado. Esta es la primera semana de transición y a lo largo de todo el día el equipo de comunicación de Javier Milei trató de sostener esta idea de que hasta el 10 de diciembre no vamos a tener la definición de cómo va a quedar ese equipo de gobierno. Pero, por supuesto, ya hay algunos indicios, como lo dejó trascender la propia Mondino. ¿Está cubierto el gabinete? No, todavía no. ¿Quedan designaciones que se están conversando, negociando? Sí. Un esfuerzo por sostener que es Javier Milei y no ningún partido aliado ni ningún dirigente el que está tratando de imponer líneas, criterios o nombres. Vamos a ver qué es lo que está pasando con este gabinete. Lo primero que vas a ver es cómo en la ANSES, en lugar de Carolina Píparo, que seguramente va a tener un rol en el próximo gobierno, sobre todo después de lo que nos estaba contando Joaquín, allí trabajando en el hotel de Córdoba y Maipú, se va a integrar al gabinete. Por ahora le han pedido silencio. Obviamente quien ha quedado al frente de ANSES, lo comentábamos nosotros aquí en N2030, es este hombre. Osvaldo Giordano es el actual ministro de Economía y Finanzas de la provincia de Córdoba. Atención con la forma en la que el gobernador que se va, el gringo Juan Schiaretti, está activando no solamente esta posición de Giordano, sino otras, desde la presidencia de la Cámara de Diputados hasta algunas otras áreas en el campo de la infraestructura. Hoy Giordano dio a conocer a través de redes sociales en un tuit justamente su agradecimiento al presidente Javier Milei y atención porque advirtió que el sistema jubilatorio de la Argentina necesita cambios. Esta es una de las confirmaciones, pero hay más. Hay otra posición estratégica que tiene que ver con la empresa YPF y en este caso se ha confirmado también que es el ingeniero químico Horacio Marín, un hombre de un grupo empresario muy fuerte, el grupo Techint, como lo decimos popularmente, quien va a estar al frente del desempeño de esta empresa. Y atención, ¿verdad?, con el destino de YPF, porque en el gobierno que viene se habla de privatización, pero hay posiciones estratégicas en materia energética que conviene cuidar, lazos con Vaca Muerta, la
provisión de combustible en el mercado local, juicio pendiente en los Estados Unidos. Con todas estas cuestiones, este ingeniero, este hombre, Horacio Marín, tendrá que gobernar esa empresa. Veremos hasta cuándo y cómo. Por supuesto que hay nombres que ya se conocen, los vamos a repasar, y más designaciones que estarían confirmadas durante las próximas horas. Presidente electo Javier Milei, vicepresidenta Victoria Villarroel, que llamativamente hoy empezó a desempeñar una función visitando espacios de seguridad, cuyo ministerio quedaría en manos de Patricia Bullrich, que obviamente no pasaron inadvertidos dentro de la interna de La Libertad Avanza. En el equipo del PRO tampoco pasó inadvertido esta cuestión. La secretaria general de la presidencia, ¿será Karina Milei? Bueno, ustedes saben, la Secretaría General de la Presidencia se ocupa de observar qué pasa con el manejo de la Casa Rosada, de la Quinta de Olivos. Hoy la reunión que se dio para saber cómo va a ser la transición, la jura del presidente Milei y la salida de Alberto Fernández, se conversó, entre comillas, entre dos secretarios generales. El que se va, Julio Vitovelo, y la que llega, ¿será Karina? Bueno, este encuentro se había pautado entre el presidente Fernández y el presidente electo Milei en la Quinta de Olivos, y dijeron se juntan los secretarios generales. Atención, por eso este tema de Karina. El jefe de gabinete, Nicolás Posse, un hombre que sigue sin hablar con los periodistas. Durante muchas horas estuvo hoy en el hotel de Córdoba en Maipú. Esta pregunta, que es muy importante, secretario legal y técnico, ¿quién va a ser? Es una incógnita. Este hombre es clave, elabora los decretos, los proyectos de ley del Ejecutivo, cuida la firma del presidente. Hay varios nombres, pero ninguno confirmado todavía. Y hay otros organismos que son importantes y que están allí siendo necesarios para observar, ¿no?, las designaciones. Guillermo Francos, que hoy se reunió con Axel Kicillof. Reunión institucional, pero el dinero estuvo sobre la mesa. Se llevó una propuesta del gobernador Kicillof. ¿Qué pasa con el dinero de la provincia? Buenos Aires se va a poder endeudar a nivel internacional. ¿Qué va a pasar con la participación? Ese tema sobre la mesa. Capital Humano, Sandra Petovelo, hoy también estuvo en la Casa Rosada con Karina Milei. Petovelo ya tiene algunas designaciones posibles en carpeta, en el área de trabajo Omar Yacín y Pablo de la Torre en desarrollo social, el hermano de un ex intendente. Bueno, el resto ya lo conocemos. Y los organismos, que son muy importantes para tener en cuenta, pendientes. El Banco Central, aunque el economista Reidel es una posibilidad de asumir allí, lo vamos a hablar. El Banco Nación, otra incógnita. ¿Qué características puede tener un Banco Nación en un equipo de economía libertaria, teniendo en cuenta su función de desarrollo? Es clave. En el PAMI, Federico Aspiri. Daniel Salamone en el CONICET. ¿Con qué criterio se va a trabajar con proyectos de desarrollo científico en la Argentina? Atención para mirar ese campo. De Osvaldo Giordano, por supuesto, ya hablamos. Y en AFIP sigue habiendo dudas porque se habla de Ramiro Marra, que todavía no tiene lugar confirmado en el gabinete, y además se hablaba de Néstor Grindetti, que pasó a ser jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Mientras todo esto pasa, Javier Milei está preparando su viaje a los Estados Unidos. Probablemente esto ocurra el domingo, una cuestión espiritual, por esto viaja, pero hoy el embajador Mark Stanley le propone una agenda con funcionarios de Joe Biden. Veremos en qué queda esta cuestión. Mientras tanto, hoy la sastrería militar de la Casa Militar pasó por el hotel de Córdoba y Maipú y le empezó a confeccionar allí la banda que usa cada presidente, ¿sí? El Rosario del Papa y algunas otras cuestiones que desde los traductores hasta los locutores empiezan a perfilar cómo va a ser esa asunción de mando. Bueno, y obviamente repasamos también la agenda de la vicepresidenta electa. Te habíamos contado que la doctora Victoria Villarroel estuvo hoy. Ese es el Departamento Central de la Policía Federal, en la calle Moreno al 1500. La doctora dice que no lo conocía, un gesto de acercamiento a los oficiales. Los oficiales tomaron muy bien esta cuestión. Dice, al fin alguien que está pensando en nosotros. Pero ¿y Bullrich? No, a Bullrich también la queremos, decían los oficiales de la Federal. No terminó aquí la actividad, ¿eh? También la doctora Villarroel estuvo durante la tarde en la sede de Gendarmería. ¿Por qué lo hace? ¿Empiezan las internas en el equipo de gobierno de Javier Milei
¿O es solamente una cuestión de agradecimiento, gratitud y una forma de mantener su identidad? Seguridad era un ministerio que en principio iba a designar Victoria Villarroel. Hasta aquí esto no pasó. Defensa es todavía una posibilidad que tenga que ver con ella. Todavía tenemos muchos interrogantes de cara a lo que va a ser la definición del equipo de gobierno en este tiempo intenso de la Argentina a partir del próximo 10 de diciembre. Tras la ola de versiones sobre nombramientos en el gabinete que hubo ayer, Javier Milei, a través de su oficina de presidente electo, donde emite comunicados, se aclaró hoy se encargó de aclarar que el proyecto de cerrar el Banco Central sigue en pie. Es una de sus promesas de campaña, tal vez una de las más importantes junto a la dolarización. Y en el comunicado enfáticamente dice que ante los falsos rumores difundidos deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina no es un asunto negociable. Milei durante toda la campaña, te diría desde que se transformó en un personaje público, tiene duras palabras contra el Banco Central. Dice que es un mecanismo de la política para robar dinero, que fomenta la corrupción, que no defiende el valor de la moneda y tiene en la cabeza la idea de cerrarlo y dolarizar. Sin embargo, desde que fue electo hizo un giro pragmático, dejó de hablar de la dolarización y este cierre del Banco Central había quedado un poco apartado luego de que Ocampo renunciara a ocupar la presidencia de la entidad monetaria. Bueno, ahora Milei se encargó de afirmar que sigue en pie ese proyecto, no se sabe con qué plazo, en qué momento se hará. Obviamente no es una de las urgencias ni prioridades, pero bueno, está en la hoja de ruta del presidente electo. El otro gran tema comunicacional que hubo hoy fue la renuncia de Carlos Rodríguez a formar parte del equipo de asesoramiento económico de La Libertad Avanza. Este señor que vemos en pantalla, Carlos Rodríguez, fue fundador de la Universidad del SEMA. Es una de las personas que desde el comienzo de la campaña estuvo asesorando económicamente a Milei. Las últimas semanas estuvo distanciado, al punto de que no hablaba casi con el presidente electo. Ante la versión de otras figuras que van a ser electas en el gabinete y él quedar desplazado, bueno, salió hoy a decir que renunciaba a asesorar al equipo de La Libertad Avanza. También hay que decir que en el entorno del presidente electo cayó muy mal unas declaraciones homofóbicas de él con un colega en un canal amigo, en el cual habló en duros términos sobre homosexuales y demás, y eso a Milei mucho no le gustó. El otro gran tema del día, la reunión a la tarde que tuvo Toto Caputo, quien sería ministro de Economía de Javier Milei, con los representantes de los bancos. Esta reunión fue en las oficinas de Caputo, en las oficinas de Anker, cerca de la Sociedad Rural. Allí recibió a Jorge Brito, presidente del Banco Macro, también a Javier Bolsico, titular de ADEVA, una de las cámaras bancarias, y a bancos de capitales extranjeros como el BBVA. ¿Qué les prometió ahí? Les prometió la creación de un instrumento financiero que reemplaza a las LELIQ y pueda absorber toda esa montaña de pesos que hoy está encajada en las LELIQ. Estamos hablando de 23 billones, con B larga, 23 billones de pesos. Le prometió eso, fue una reunión cordial, amable. De hecho, los banqueros dijeron que los planteos de Caputo fueron lógicos, fueron razonables. Es una reunión también un poco para seguir manteniendo el rally en el mercado, ¿no? Y que los bancos no entren en pánico ante un posible desarme de las LELIQ, luego de que Milei hablara de que se trata de un problema que quieren resolver cuanto antes. Bien, Leandro, hay otro tema que quiero que compartamos porque tiene que ver con la posibilidad de acceder o no a la compra de dólares a valor oficial cuando vos, por ejemplo, estás pactando un crédito hipotecario. ¿Tenemos un cepo nuevo? Sí, se endureció el cepo. Una comunicación que salió ayer del Banco Central, que entra en vigencia a partir del día de hoy, por el cual se cierra o se termina con la posibilidad de acceder a dólar oficial a 372 pesos para aquellas personas que querían comprar una vivienda, un inmueble, que no tenían inmueble, es decir, sería su primer vivienda, y que accedían a un crédito hipotecario. Bueno, esas personas hasta ayer podían comprar a tipo de cambio oficial hasta $100.000 con un crédito hipotecario recibido de algún banco público, nación, ciudad o provincia. Podían cambiar los pesos que recibían de ese crédito
por dólares y transferírselo a quien le vendía el inmueble. Bueno, a partir del día de hoy se termina con esa posibilidad de acceder a dólar barato, a dólar oficial a 372 pesos. Era una posibilidad que había desde que comenzó el cepo en 2019, durante el gobierno de Macri, que había sobrevivido, no lo conocían muchas personas, pero que incluso aquellos tomadores de créditos hipotecarios podían acceder a dólar oficial sin pagar impuesto país, sin pagar percepción por ganancias y por bienes personales. Era una posibilidad muy atractiva. Bueno, eso se terminó hoy, se endurece el cepo, en un pleno contexto de escasez de divisas del Banco Central, pero también de crisis habitacional, se cierra esta posibilidad para aquellos que quieran comprar una vivienda con crédito hipotecario. La otra gran noticia del día es que el efecto Caputo de la llegada de Caputo al gobierno de Milei impactó notablemente tanto en el dólar como en los mercados. Impactó positivamente. Hoy todos los dólares cayeron. El dólar blue cayó casi un 5%, por debajo de la barrera de 1.000 pesos cerró hoy, pero también el dólar MEP, que cayó un 3,3%, y el contado con liquidación, que cayó 3,8%. Se van estacionando los distintos tipos de cambio entre 900 pesos y 1.000 pesos. Esto es una buena noticia para este gobierno y para el entrante. Y los mercados siguen subiendo, sigue el rally, sigue la euforia en los mercados. Hoy el Merval en dólares subió una bestialidad, 8,5%. Está casi tocando los $1.000. ¿Sabés cuándo fue la última vez que estuvo ahí? ¿Cuándo? Antes de las PASO 2019, antes de que Macri fuera derrotado en las PASO, que el Merval no sube tanto y no está en un nivel tan alto. El bono insignia de la L30D también subió, el riesgo país volvió a bajar, cayó por debajo de los 2.000 puntos y esta mejoría también se vio en las acciones de los bancos. Luego de la designación de Caputo y su reunión con banqueros, hoy explotaron las acciones de los bancos en Wall Street. De hecho, el Banco Superville subió hasta 25%. Sigue rally, vamos a ver qué pasa la semana que viene. En algún momento esto se va a detener, pero por ahora los mercados reaccionan positivamente a una presidencia electa de Javier Milei. Y mientras por un lado Javier Milei está terminando de armar su gabinete y además de definir el rumbo de la economía, los precios no paran de subir. Esta semana la carne subió una vez más y ya afecta el consumo de los clientes. Por eso visitamos algunas carnicerías para conocer cuál es el impacto en las ventas. Pasaron las elecciones, Javier Milei es el presidente electo, pero hay algo que no cambia, la inflación. La carne volvió a aumentar esta semana. Y lamentablemente estos últimos días fue alrededor de un 15%. En algunos 10, se trata de absorber un 5 para poder manejarnos con las ventas, pero bueno, se ha subido la carne. Aumentan todos los cortes. Está en uno en que aumente un poquito más un corte o que lo conserve el mismo precio para poderlo vender, ¿no? Fue subiendo paulatinamente todos los días, uno aguanta hasta que puede y después tuve que subirlo. De noviembre subió un 25% más o menos en todo el mes de noviembre y ahora sube, como te dije, alrededor de un 10, un 12%. En los comercios tienen el dilema de aplicar los aumentos de lleno o absorber una parte. Además, admiten que los nuevos precios recaen sobre determinados cortes. En algunos cortes trata de solventar el aumento para poder vender, que serían los cortes más populares, pero bueno, en otros lamentablemente lo tenés que cobrar, porque si no ese 15 o 10% es pérdida. En la colita de cuadril, 7.000 pesos. El lomo, 8.200. Después lo que sale mucho ahora es milanesa, que es algo que es simple, que la gente lo hace al momento, están 5.600. Uno trata de no trasladarlo hasta que es sostenido la subida, ¿viste? Porque acá depende mucho de la oferta y la demanda en la compra del animal empie. Pero hay momentos que ya no da más. Entonces tenés que pasarlo al precio. En las carnicerías reconocen este último aumento de la carne y aseguran que puede haber otro para las próximas semanas. En este contexto ya se ve afectado el consumo de los clientes. Carne picada, 4.250 mangos el kilo de carne picada, inédito. Carne picada, no te estoy hablando del lomo, no te estoy hablando del lomo. Compro lo que voy a consumir. Le digo a mi señora el domingo, voy a comprar un pollo, agarro 5.000 pesos. ¿Cuánto sale un pollo? 4.700. Le digo, tengo 10 lucas, ¿sabes qué? Pero no te compro el pollo.
voy a comer arroz blanco, pero no te voy a dar el gusto. A la gente, lo que yo noto en el producto que vendo yo, está consumiendo, está comprando lo que consume en el día. Lleva 1 kilo de milanesa o 4 o 5 churrascos. Y aparte, uno se da cuenta que la gente no está consumiendo carne todos los días. Llegando al fin de un año en el que los precios no paran de subir, el hartazgo es generalizado. Se acabó el dulce, se acabó el dulce. Ya ni nos queda el fondo, ni rascando el fondo encontramos dulce, ¿viste? Se acabó. El presidente Alberto Fernández dio una nueva entrevista y allí volvió a hablar de su gestión, pero también de la reunión que tuvo cara a cara con el presidente electo Javier Milei. Y obviamente no podía faltar Mauricio Macri y sus estrategias políticas. Bueno, allí en esa entrevista el presidente dio algunos detalles de lo que fue la reunión que mantuvo con el presidente electo en la Quinta de Olivos, allí con Javier Milei en primer plano, el primer encuentro, que de esta manera permitió formalmente comenzar con la transición institucional. Fernández insiste con su balance de gobierno y el efecto que tuvo la sequía y anticipó que va a participar de todas las discusiones internas del peronismo. También criticó al expresidente Mauricio Macri por sus dichos sobre enfrentar a los orcos. Según Fernández, su principal planteo fue la preocupación que le genera la posición de Milei respecto a la política exterior de la Argentina. Vemos permanentemente que el trabajo registrado... El Tribunal Oral Federal número 4 ordenó la inmediata detención de Leonardo Fariña para que termine de cumplir en prisión la condena por lavado de activos en el caso Baez. Fariña está detenido a disposición de otro juzgado, esta vez el penal económico número 2 a cargo de Pablo Yadarola, en una causa por supuesto lavado de activos al ser sorprendido durante un allanamiento en una cueva en el barrio de Belgrano, en la que ya se le ha negado la excarcelación durante el proceso de investigación. Por otra parte, la empresa Trenes Argentinos puso a la venta los pasajes para poder viajar a varios destinos de nuestro país durante el mes de diciembre, pero también durante enero y febrero, lo que produjo que las filas en la estación Constitución sean interminables y algo parecido ocurrió de manera virtual. Además, mañana sábado se van a sumar las opciones para las localidades de Bragado, Pehuajó, Junín, Justo Darac en San Luis y Palmira en Mendoza, y serán también para viajar durante los meses de diciembre, enero y febrero. ¿Hacia dónde van? A Santiago del Estero. ¿A Santiago del Estero tienen que hacer escala? Y no, sí, escala sí, porque vamos a la provincia de Santiago del Estero, así que... ¿Van directo? Sí, vamos directo. ¿Cuánto está el pasaje? ¿Tienen idea? No, ¿tenés idea? No tengo idea, pero está más barato que el colectivo. Bien. Más barato que el colectivo, así que preferimos sacar en esto. Perfecto, muchas gracias. ¿Para dónde viajan? Córdoba. Para Córdoba, muy bien. ¿Para qué mes? Diciembre, 20 de diciembre. 20 de diciembre es una fecha que diciembre, enero hay bastante demanda. ¿Intentaron sacar por la web? Sí, pero no pude. Estaba saturada. Sí. Así que vinieron... Más seguro por acá y para asegurarme con el pasaje también. ¿A qué hora vino a hacer la fila? A las 3:30. ¿3:30 de la madrugada? Sí. Bueno, muchas gracias. No, ¿para dónde viajan? Todo bien, voy a sacar un boleto a Salta. ¿A Salta? Bueno, ya sabe los valores. Y los valores yo creo que es 3.000 pesos. Bien. En tren. Por la página web intentó sacar, sabe que hay descuento. Al descuento para el jubilado. Bien. Sí. Bien. Sí. Un 40%, ¿no? 40%, sí. Tucumán, voy primero a ver si consigo boleto. ¿Para qué fecha? Febrero. Para febrero quedaban algunos. ¿Intentó sacar por la página web? ¿Sabe que hay descuento? No. Directamente presencial. Presencial. ¿Para dónde vino a buscar pasajes? ¿Si pudo sacar? No. Lamentablemente completo para Córdoba. Quería sacar para enero y me dijeron completo. Y estos son los momentos posteriores a una fuerte explosión en pleno centro de Florencio Varela. El estallido afectó 2 locales comerciales, uno de tecnología y una librería, que quedaron casi totalmente destruidos.
Además, se registraron por lo menos 24 heridos y ahora se investiga la posibilidad de que todo esto haya ocurrido como consecuencia de una fuga de gas. Más temperaturas y el lugar con más calor, el norte de la Patagonia, en la costa de la provincia de Río Negro, 34 grados la temperatura máxima durante la tarde de hoy. Pero a partir de mañana, gran parte del centro y norte del país va a registrar un marcado aumento de los valores térmicos. Solo en la costa este de la provincia de Buenos Aires, porque el viento rotó al este, se vieron atemperados los valores térmicos. Pero el resto del país, sobre todo a partir de mañana, de la mano de viento moderado del sector norte, va a haber un marcado aumento de temperatura y también de los valores de humedad relativa. Va a estar descendiendo ya a partir del domingo una masa de aire casi tropical, cargada de humedad y de altas temperaturas. Y en estos mapas les voy a mostrar los valores de temperaturas previstos para el fin de semana. Vean en color bordó, temperaturas que van a estar alcanzando 35 grados en Cuyo, La Pampa, y que se va a extender inclusive hasta la región de Puerto Madryn en el noreste de la provincia de Chubut. Y por supuesto, sobre todo en el norte del país, temperaturas que van a estar entre los 33 y los 38 grados, pero allí con tiempo inestable y algunas tormentas. Solo en el extremo sur del país, con temperaturas tanto sábado como domingo que van a estar en torno a los 15 grados de máxima, tanto el sábado como el domingo. Ya estamos en una época del año donde los valores de temperatura, cuando el viento sopla del norte, pueden subir muy rápido. Hoy comenzó una tregua de 4 días en la guerra entre Israel y Hamas, lo que permitió la entrada de ayuda a Gaza y por primera vez se liberó un grupo de rehenes retenidos a cambio de palestinos encarcelados en Israel. Hoy liberaron a un primer grupo de 13 mujeres y niños israelíes y algunos también con doble nacionalidad. Pero se sumaron 10 tailandeses y un filipino. 3 presos palestinos, también mujeres y menores, van a quedar libres por cada rehén. Más de la mitad de los aproximadamente 240 rehenes extranjeros y ciudadanos de doble nacionalidad de unos 40 países, incluyendo Argentina, Chile, Francia, Alemania, Portugal, España, Tailandia y los Estados Unidos, están involucrados en este proceso. Bueno, y ahora vamos a ver el momento en el que 2 de las rehenes, que son familiares de argentinos, eran liberadas por Hamas. Bueno, se trata de una mamá que se llama Daniela Loni, de 44 años, y su pequeña hija Emilia, de solo 6 años. Ellas fueron las únicas liberadas con algún vínculo con Argentina. Y se cree que hay en realidad un total de 20 rehenes argentinos. 2 que eran buscados aparecieron sin vida. La selección argentina sub-17 goleó a Brasil y ahora está en la semifinal del Mundial de Indonesia con una sonrisa gigante los pibes de Placente porque ya le dieron otra alegría al fútbol argentino y ahora, ¿por qué no? Sueñan en grande. Quieren quedarse con el máximo trofeo al cual se presentaron. Con el primero de Claudio Echeverri, el segundo de Claudio Echeverri. Como este, la verdad que va a valer la pena. Y en una jornada de Indonesia, en un cuarto de final de una Copa. Quien ya tiene asegurado su pasaje a la final es Defensa y Justicia porque le ganó a San Lorenzo por la mínima y está en el partido definitivo de la Copa Argentina. Los 2 grandes del fútbol argentino que quedaban en esta competencia fueron descartados en semifinales y tanto el Halcón como el Pincharrata se enfrentarán en el gran partido que otorga, además del premio económico y el trofeo, el pase mayor a la competencia de la Copa Libertadores 2024. El gol se dio de entrada, lo hizo Solari y decretó ya de esa forma la gran participación del Halcón, que quizás traicionó un poco sus principios, pero obtuvo el pase a la final.
Juancho, ya sabemos que la interna en Boca Juniors viene al rojo vivo de cara a las próximas elecciones. Ahora además se está sumando otra polémica. ¿Qué hacemos con la Bombonera? Si mantenemos la que late o, de acuerdo con el proyecto de Ibarra y Macri, hay que en realidad construir una nueva Bombonera. Habría dos. Mantener la que está para, bueno, algunos partidos, entrenamientos y demás. Y en el predio de Casa Amarilla, que tiene poco uso debido a que ya está el campo de entrenamiento de Boca en Ezeiza, se construiría la Bombonera siglo XXI para 105.000 personas y, además de todo, con, bueno, 360 grados, si se quiere, en cuestión de tribunas. Con este video fue presentado el proyecto que tendría, bien digo en potencial, como bandera la oposición política. En este momento es voto a voto, si se quiere, ¿no? Teniendo en cuenta que los resultados deportivos fueron adversos para esta gestión, que ahora se presentará a la reelección, entre comillas, con Juan Román Riquelme como vicepresidente y Jorge Amor Ameal, perdón, al revés, Juan Román Riquelme como presidente y Jorge Amor Ameal como vicepresidente. Fórmula invertida a lo que es en este momento lo que cuenta. 105.000 espectadores y además 390 millones de dólares costará este proyecto, más o menos, a ojo se calcula que tendrá de inversión inicial y no se gastará mucho más para poder construirlo, según informó la oposición hasta el momento. La fecha, eso, querido socio Geneise, te la debo porque no se supo calcular tampoco. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con la política, la economía y el gobierno que viene. Todo esto y más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30. Felipe Miguel presentó su último informe de gestión después de estar al frente de la jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires durante 8 años. Para más gente, el ministro coordinador de Horacio Rodríguez Larreta destacó las obras y también las medidas más importantes de las dos gestiones. La construcción por un lado, el tema del Paseo del Bajo de manera específica, el Barrio Olímpico y también el Parque de la Innovación. Además, resaltó la creación de la Policía de la Ciudad, la urbanización de barrios populares y las obras hidráulicas para evitar inundaciones. Sumamos más de 200 hectáreas de espacio público nuevo, 19 plazas y 20 calles verdes. Nos propusimos recuperar la costa de Buenos Aires. Gracias a la administración responsable de los recursos, logramos tener al día de hoy el menor nivel de deuda de los últimos 10 años y superávit financiero. Y ese equilibrio fiscal, a su vez, nos permitió bajar impuestos y costos para que la ciudadanía y el sector privado puedan crecer y desarrollarse con libertad. Se vienen grandes desafíos. Tengo la tranquilidad de saber que Jorge y Clara van a seguir honrando estos valores, liderando un equipo que cuenta con la preparación y la experiencia para continuar y profundizar este camino. Les deseo todos los éxitos. Y hablando de Jorge Macri, el jefe de gobierno electo ya presentó hoy a más integrantes de su futuro gabinete como jefe de gobierno de la ciudad. Estamos hablando allí de Roberto García Moritán, que finalmente va a ocupar la cartera del Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad. Bueno, allí García Moritán es legislador actualmente, referente de Republicanos Unidos y en el sector privado también ha desarrollado su actividad como emprendedor en el sector gastronómico. Va a tener en su órbita la Subsecretaría de Desarrollo Económico, la Subsecretaría PYME y también la Subsecretaría de Gastronomía. Hay más designaciones porque horas más tarde se confirmó que Mercedes Miguel
estará al frente de educación. Se trata de una funcionaria con trayectoria en la gestión educativa porque fue secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología durante la gestión de Esteban Bullrich. Y vamos a hablar de política, pero esta vez en el plano nacional, porque se han generado una serie de cuestiones alrededor de qué pasa con la integración del gabinete de Javier Milei. ¿Es él quien decide? ¿Es tal vez Mauricio Macri y el sector de los halcones del PRO el que se están imponiendo? Bueno, vamos a ver si Federico González, que es analista político, tiene la respuesta a esta pregunta, que no es un dato menor, ¿verdad? No es un dato menor, es una buena pregunta, es difícil responder fehacientemente. Yo creo que ni una cosa ni la otra. A mí me parece que Milei tiene su función de liderazgo clara y sabe dónde va, pero también me parece que es realista y sabe que, como diría Ortega Gasset, cuál es su circunstancia. Y su circunstancia es que tiene debilidades políticas y necesita socios. Y además me parece que es un hombre de palabra. Me lo imagino que debe ser de palabra. Yo no sé lo que habrán acordado en eso que se llama el pacto de Acasuso. Así es. Pacto suena a que se escribió algo o se dijo algo. Y lo que dijo Milei es que o lo que trascendió es que cuando se llegó el momento de la letra chica, Milei dijo, bueno, ahora ganemos, después vemos. Puede ser, y sí, ¿por qué no? A veces en la vida uno hace esos acuerdos y supone, si hay confianza, que el otro no va a pedir de más y el otro piensa que este no va a dar de menos. Bueno, pero esto es un juego de poder y aquí se están disputando carteras importantes. Economía, el gobierno del Banco Central. ¿Qué va a pasar con otras carteras que son importantes? Quedó Diana Mondino, pero había una puja también con Federico Pinedo. No es menor la conversación. Y bueno, pero... Seguridad. Pero está bien, yo creo que la política es el arte de lo posible. Y si eso quedó abierto, la letra chica quedó abierto, es lógico que puede haber disputas. Hay que ver el tono de las disputas. No, mirá que me estás dando muy poco, estás pidiendo mucho, eso es un tono fuerte. Lo otro es que están viendo qué es lo posible, porque también yo creo que Milei tiene que salvaguardar su gobernabilidad. Tampoco puede quedar como que alguien tiene injerencia. Y por otro lado, tampoco puede plantarse, no, yo no, quizás porque es fiel a su palabra y además porque, más allá de cumplir con un acuerdo previo, tácito o explícito, está la gobernabilidad. Entonces, vamos a decirlo, la política es el arte de lo posible y la necesidad tiene cara de hereje. Y bueno, cuando uno está necesitado, tiene que hacer concesiones. ¿Hasta dónde hace concesiones? Bueno, depende del contexto, depende con quién estás negociando. Pero a mí me parece que no hay que leer precipitadamente que Macri tiene más injerencia de la que debería tener, sino que, bueno, que son las consecuencias lógicas de un acuerdo que se hizo muy rápido en un contexto de alta turbulencia y, bueno, y ahora hay que implementarlo muy rápido, no hay tiempo y bueno, y hay que hacer lo que más o menos se puede. Por eso es lo que explicaría las idas y vueltas. Y algunas son desprolijas. Federico, el mercado recibió muy bien esta semana el giro pragmático de Milei en lo económico. Esto de dejar de hablar de dolarización, acercarse a Caputo. ¿Cómo te parece que lo va a recibir el 55% que votó a Milei? Mirá, yo creo que el 55% que votó a Milei va a recibir lo que tenga que recibir cuando lo afecte concretamente, a favor o en contra.
Entonces a mí me parece que, yo escuché mucho, porque lo que pasa es que los que votaron a Milei votaron, no sé, que cierre la... sí, bueno, no, el Banco Central no, los medios, las empresas públicas y los medios públicos, los medios... Y yo creo que es un abuso de interpretación decir que la gente votó eso. La gente votó un esquema global y bueno, ese esquema global después cuando los agregás tiene 50 puntos. No, yo diría, no, yo lo voté a Milei, no sé si voté el punto 18 que dice que va a cerrar la televisión pública. Entonces a mí me parece que también me parece que la gente sabe que el cambio, si es que hay un cambio positivo, no va a ser inmediato y que hay que sufrir un poco. Ahora, ¿hasta cuánto? Es decir, ¿cuánto es eso que está dispuesto a sufrir? Además, por más que uno sepa que va a sufrir para un bien, en el momento que está sufriendo, lo que concreto que está sufriendo, te olvidaste de que eso va a ser por un bien. Así que yo creo que vamos a tener momentos de turbulencias y te diría hasta una metáfora religiosa, hasta bíblica, eso de... no sé si es de Jesucristo, que en algún momento Dios le dice que te van a tentar. Y yo creo que cuando tenés que sufrir porque va a haber un ajuste, y uno, por más que haya votado a Milei, pensara, ¿y si sale mal? ¿Y si al final es más sufrimiento? Yo creo que la duda va a existir, pero bueno, ahí sí es muy importante la comunicación, porque gobernar es explicar, y me parece que hay que poner calma. Y Milei a veces pone calma, pero a veces no. Por ejemplo, en estos días me parece que hay algunos momentos en que habló bien, que mostró que es un presidente y que se terminó la estudiantina de la motosierra y ahora habla con sensatez. Pero ante todas las desprolijidades yo creo que él tendría que explicar un poco más. Por ejemplo, lo de Carolina Príparo fue un poco... desprolijo. Muy desprolijo y me parece que no es bueno. Así que ese es un desafío. ¿Vos considerás que ya tendría que anunciar el gabinete? No, yo no creo que ni que lo tendría que anunciar ni que lo tendría que no anunciar. Ahora lo que sí es que debería ser claro en que él dijo que lo iba a anunciar el 10 y después empezó a anunciar. Entonces, lo que mata es, lo que mete ruido es el doble discurso, lo que es ambiguo. A mí me parece que eso, pues yo escuché que al otro día decían muchos analistas, decían, no, porque ahora tiene que hoy ir y... ¿Por qué? Hay que dejarlo actuar. Ahora, lo que no se puede hacer en un contexto de tanta incertidumbre y ambigüedad es hoy ir para acá y mañana volver. Claro. Por lo menos que eso no trascienda, porque si trasciende suena a que no están claras las cosas y suena a injerencia. Yo quería ir por acá, pero no me dejaron. Bueno, eso también revelar parte de lo que es el escenario de poder. Nosotros que somos periodistas sabemos que debe ser informado y este es un desafío de nuestro trabajo. Por eso tal vez nosotros confiamos en la importancia de la comunicación política, lo importante que es tener una buena comunicación de gobierno, pero sobre todo tomar buenas medidas de gobierno, porque a veces se le achaca a la comunicación lo que en realidad depende de decisiones políticas. No es que comunica mal, a veces se pueden tomar malas medidas. No, por supuesto, sí, por supuesto, está bien, eso es así. Ahora, lo que pasa es que estamos hablando circunscribiendo lo que pasó hasta ahora. Sí. Yo creo que hay desprolijidades que son, hasta yo diría, bueno, pero sería raro que no las hubiera, porque es todo muy nuevo, hay que tomar muchas decisiones en poco tiempo y tenés que resolver el problema de la gobernabilidad y tenés un socio que no se sabe bien cuál es su carácter y lo tenés que definir sobre la marcha. Eso es lógico que haya desprolijidades. Ahora, mejor que no trascienda eso, la desprolijidad. Es decir, si hay discusiones, si son elevadas o no elevadas, bueno, yo creo que, bueno, una vez que se resolvió algo, que se diga. Y si no se resolvió, mejor que no trascienda, que no nos ponemos de acuerdo, porque a mí me dicen así, yo digo, se están peleando. Y por ahí no es que se están peleando, porque una vez no se pone de acuerdo, pero está dialogando. ¿Por qué se va a estar peleando? Federico, ¿con quién va a construir gobernabilidad Javier Milei?
Y bueno, yo creo que va a consolidar la gobernabilidad con su socio estratégico, que es Mauricio Macri y Patricia Burr, no sé. ¿Y los gobernadores? Y bueno, gobernadores parece que Schiaretti, que bueno, que ya no es gobernador, parece que tiene alguna simpatía y se podría gestar algo. Bueno, después hay que ver uno por uno. Por ejemplo, todos los gobernadores que son radicales, o muchos que son radicales de Juntos por el Cambio, después Jorge Macri, me parece que eso habría que ver, de eso no se habló demasiado. Y es muy importante, ¿no? El próximo 7 de diciembre van a jurar las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados, los nuevos legisladores. Hay una puja de poder allí también entre Florencio Randazzo y Cristian Ritondo para ver quién preside la Cámara. ¿Quién va a ser jefe de bloque? ¿Va a ser Martín Menem, el dirigente riojano, el jefe de La Libertad Avanza? ¿Va a ser el doctor Facundo Manes quien presida el bloque de Juntos por el Cambio, o por lo menos del radicalismo? Todos estos nombres que están todavía en un gran escenario donde se están por tomar definiciones, creo que pueden contribuir o no a la gobernabilidad. ¿Cómo lo analizas esto? Bueno, sí, lo analizo en que ¿quiénes son los actores que forman parte de lo que podría decir un bloque que, digamos, apoya o es, digamos, un trasfondo para que se genere la gobernabilidad? Para mí hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo que sea uno, que sea el otro, pero lo que sí, yo soy insistente con esto, que por ahí no es lo mejor para los medios. No lo sé, pero no es que yo no lo sé, además no soy periodista de investigación. Yo creo que no se sabe. ¿Lo sabe el equipo de gobierno? Ese es el punto. Y quizás tampoco lo saben, porque uno tiende a pensar que lo saben, pero no lo dicen. Pero por ahí no lo saben porque no lo definieron, porque lo están todavía discutiendo, dialogando, consensuando, pensando. Y además, como en todo juego de ajedrez, por ahí pensás, bueno, pongo esta ficha acá, pero no nos dimos cuenta que, mirá que si queremos poner la otra ficha allá, esta ahora no nos mete ruido. No encontramos la diagonal. Y para mí están buscando eso, están buscando cierta armonía dentro del espacio de posibilidades. Y eso que en la política es el arte de lo posible. Bueno, lo último que te pregunto, muy breve en la respuesta. ¿Qué consejo le darías a Javier Milei si tuvieras que asesorarlo en el momento de asumir? Que no ceda sus convicciones, pero que siempre recuerde esto que él dice que está trabajando de la sabiduría, lo que le dijo al Papa que lo está trabajando, que lo siga trabajando. La sabiduría, la empatía, la comunicación, el explicar lo que hace, por qué lo hace y mostrarse siempre como una persona sensible. Porque cuando hay una persona sensible, digamos, el pueblo entiende que si me pide un sacrificio, por algo será, pero es una buena persona que está por mi bien. Y si se muestra un poco insensible, no piensa eso, piensa una palabra que no la voy a decir, pero sabemos cuál es. Muy bien, Federico, te agradecemos mucho. Federico González, analista político. Pensamos juntos este momento de Javier Milei y lo que viene. Hay un último momento en este momento, Leandro, ¿qué pasa? Javier Milei acaba de hacer público que en el día de hoy tuvo una conversación con Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Dice que dialogaron sobre distintos aspectos del plan de ajuste fiscal y del programa monetario. El fondo se mostró colaborativo para encontrar las soluciones estructurales que la Argentina necesita. El plan de ajuste fiscal que propone el gobierno de Javier Milei es mucho más ambicioso y profundo de lo que el propio fondo le pedía a Sergio Massa. Recordemos que Milei propone recortar 15 puntos porcentuales del PBI en déficit fiscal, 5% justamente del presupuesto, 10% de déficit cuasi fiscal del Banco Central, las famosas bolas del ELIX. El programa monetario es lo que está llevando adelante Luis Toto Caputo. Y Luis Toto Caputo le dijo dos cosas a Milei. Una,
que se podían conseguir préstamos de inversores internacionales por 15.000 millones de dólares para rescatar justamente las LELIQs. Y la otra cosa que le propuso es pedirle más fondos frescos al Fondo Monetario Internacional para rescatar esas LELIQs. Fondos frescos que quedaron del viejo préstamo que tomó Macri en 2018, que luego cuando fue electo Alberto Fernández no los quiso tomar. Es decir, está sobre la mesa la posibilidad de un ajuste fiscal, la posibilidad de tomar más deuda para rescatar las LELIQ y no tener un estallido hiperinflacionario por el déficit del Banco Central. Y eso es lo que se está negociando por estas horas entre el presidente electo y el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, Leandro, muchas gracias. Bueno, fuerte allí, entonces, confirmar este primer contacto. Sabemos que, en principio, si bien puede haber modificaciones, la intención del presidente electo Javier Milei es viajar durante las próximas horas, probablemente el domingo, a los Estados Unidos. Hay motivos personales, cuestiones que tienen que ver con la fe, pero el embajador Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, confirmó que está trabajando en unos primeros contactos formales con la administración de Joe Biden. Por eso esta noche le agradezco mucho al doctor Carlos Sarazaga que esté con nosotros aquí. Él ha sido funcionario de la Reserva Federal de Dallas, entre otras tantas actividades, y vamos a pedirle una primera reflexión a propósito de cómo es visto Javier Milei en los Estados Unidos en este momento, de su forma de manifestarse políticamente, pero sobre todo ahora que sabemos que también abre un primer espacio de diálogo con el Fondo Monetario. ¿Qué tal, Silvina? Buenas noches. Un gusto participar, colaborar con su tarea periodística. Tal vez lo más gráfico, lo más elocuente, que yo estaba el domingo, el día de las elecciones, estaba participando en una conferencia académica en Nueva Orleans, donde el orador principal tenía el tema del orador principal, que es un académico muy famoso de la Stanford, John Cochrane, era la influencia de la política fiscal en la inflación. Y empezó justo cuando empezaban a salir los resultados de las elecciones y empezó a trascender en la audiencia que había ganado Milei, y enseguida surgió la comparación de Argentina con Japón, porque se hablaba de Japón como un país de inflación cero y de repente Argentina un país con 150% de inflación, y la expectativa, o por lo menos la certidumbre de que Milei iba a ganar las elecciones, creó como un cierto revuelo, y yo le di cierto respiro entre la audiencia, como diciendo, bueno, por fin la Argentina va a terminar con estas décadas de inflación que le han impedido el crecimiento. O sea que había una sensación favorable, que se complementa con tal vez lo que acaba de anunciar con el Fondo Monetario, que, digamos, el diagnóstico del orador principal y de todos los miembros de la conferencia es que el problema de la inflación es fundamentalmente un problema de desequilibrios fiscales que no se arregla con cosmética monetaria como la dolarización. Y existe la expectativa de que el presidente electo, Milei, finalmente va a tomar el toro por las astas y que va a empezar a equilibrar las cuentas públicas de la Argentina, porque ha señalado muchas veces en el pasado los problemas que tiene la Argentina para generar superávits fiscales que son necesarios para devolver credibilidad de que la Argentina va a cumplir con sus compromisos. O sea que hay una primera visión que es positiva, que sería la idea de que Argentina va finalmente a terminar con el problema crónico de la inflación y con su problema crónico de un Estado sobredimensionado. Pero bueno, existen las dudas de exactamente cómo se va a implementar esto, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Leandro Dario te saluda. Esta semana fue una semana muy buena para los activos argentinos. Subieron fuertemente las acciones, los bonos, luego de la elección de Javier Milei. Te quería consultar si vos creés que este rally que estamos viendo va a continuar la semana que viene, o si los inversores ahora van a querer ver cuáles son las medidas concretas de Milei. Sí, yo te diría que esto es una expectativa favorable que se ha instalado, pero ahora vienen las dudas sobre la implementación, porque creo que, como lo señaló el asesor político, el analista político anterior, Federico González, existen dudas sobre un equipo que obviamente no ha tenido experiencia en la gestión gubernamental, cómo es que va a implementar todas las reformas profundas que quiere hacer no teniendo mayoría en el Congreso.
en fin, existe la sensación de que va a tener que tener una gran cintura política y la va a tener que demostrar relativamente pronto. Milei también tiene una relación muy estrecha con el expresidente Donald Trump. ¿Vos creés que eso le puede jugar en contra a la hora de recibir financiamiento, asistencia de Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden, que recordemos que tiene la silla con más peso en el directorio del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? No, yo creo que no, porque la adhesión que muestra Milei a Trump yo creo que es un poco de un barniz. Yo no sé hasta qué punto él, por ejemplo, estaría de acuerdo con lo que hizo Trump el 6 de enero de violar las instituciones democráticas, ojalá que no. Pero yo creo que existe aquí la sensación de que Milei va a respetar las instituciones democráticas y en ese sentido creo que va a tener algún apoyo. No va a tener un apoyo irrestricto, incondicional. Creo que estas conversaciones con el Fondo Monetario son alentadoras porque el Fondo Monetario ve que finalmente tal vez haya una administración que va a cumplir con los compromisos adquiridos, a diferencia de la saliente que prometió el Moro y el Oro y nunca pasó nada. Pero nuevamente va a tener que demostrar que tiene que hacer un anticipo con las medidas y relativamente pronto. ¿Y cuál es el tipo de medidas que están esperando allí desde los Estados Unidos? Los mercados, por un lado, los eventuales inversores, están esperando anuncios que tengan que ver con la reducción del gasto, con la reducción del Estado, con avanzar en el campo de las privatizaciones. Sí, yo diría que, bueno, como el consenso de esta conferencia es que la inflación es un problema fiscal en toda parte del mundo y particularmente en la Argentina, y la única manera de resolverlo es atacar la que sería la fuente de estancamiento, que es el gasto público ineficiente, y nuevamente, la Argentina tiene que empezar a demostrar la capacidad de generar superávits fiscales, que lo ha podido hacer muy pocas veces en la historia, y lo va a tener que demostrar, yo diría, relativamente rápido, porque existe también cierta aprensión, que ha habido muchos intentos en el pasado que no llegaron a buen puerto. La cuestión de la credibilidad vuelve a ser un eje fundamental. Sí, por eso, yo creo que no es fundamental, y en el sentido hasta qué punto realmente la visión que tiene el presidente electo de reducir el gasto público la va a poder implementar, dado que va a tener no va a tener mayoría en el Congreso y tal vez alguna oposición bastante intensa de algunos sectores de la sociedad. Por eso le digo que va a tener que tener una gran cintura política, va a tener que saber construir consensos y también dejarle en claro a la ciudadanía que si no hay un ajuste fiscal no se resuelve el tema de la inflación. Carlos, si Milei toma las primeras medidas en forma correcta, ¿cuánto tardaría Argentina en volver a obtener financiamiento internacional, que se le abran los mercados? Es difícil de predecir. Yo creo que algún tipo de apoyo, a ver si se ve que en los primeros 6 meses hay algún tipo de ordenamiento. Pero otra cosa que resulta atractiva de la propuesta del presidente electo es que muchas veces ha indicado su intención de abandonar políticas de corto plazo. De hecho, en muchas declaraciones ha enfatizado que a la Argentina le lleva 35 años de encauzarse y está en posición de alcanzar los niveles de vida de Australia y Canadá. O sea que yo creo que la visión del presidente de largo plazo no está, por lo menos aquí, la percepción que existe es que no va a gobernar para los próximos 4 años, sino para la próxima generación. Bueno, y allí habrá que ver entonces cuál es ese impacto en este presente, que por cierto es complicado aquí en la Argentina. Doctor Carlos Sarazaga, le agradecemos mucho este contacto y esta forma de pensar juntos la imagen internacional que está construyendo el presidente electo Javier Milei. Gracias. Al contrario, buenas noches, Silvina y Leandro. Altas temperaturas, condiciones extremadamente secas sobre la costa oeste de Australia y varios focos de incendio que se salieron de control durante las últimas 24 horas. Y las autoridades australianas confirmaron este viernes que 18 viviendas fueron completamente calcinadas debido a la expansión de varios focos de incendio 25 kilómetros al norte de la ciudad de Perth, en el oeste de Australia. Los incendios forestales abarcaron un perímetro de 67 kilómetros y arrasaron con 31 construcciones como cabañas y 18 kilómetros cuadrados de terrenos. Hay más de 170 bomberos trabajando para combatir estos focos de incendio y un millar de voluntarios
personales, vecinos de la región, que luchan contra reloj para tratar de extinguir las llamas. Las altas temperaturas, según el BORO, el Servicio Meteorológico Local, van a continuar y van a alcanzar los 39 grados durante el próximo sábado y domingo. Desde allí venimos para Sudamérica porque una situación similar están atravesando cerca de La Serena, en Chile, focos de incendio que se salieron de control y que afectaron a 2 viviendas durante la mañana de hoy. Según informaron las autoridades chilenas, hay 2 helicópteros y 6 camiones hidrantes tratando de combatir las llamas y ya se confirmaron más de 100 hectáreas calcinadas por esos focos de incendios. Y vamos para Indonesia, donde todo lo contrario, la isla de Java con fuertes lluvias durante las últimas horas y hay 5 personas desaparecidas hasta hace un par de horas, 3 fueron encontradas y 2 lamentablemente continúan desaparecidas debido a las fuertes lluvias y los aludes. Ahí vemos las imágenes como el agua destruyó todo a su paso y lamentablemente los desaparecidos que continúan sin encontrar eran peatones que se encontraban en la calle y que fueron interrumpidos o fueron sorprendidos por este gran alud que se vivió sobre esa isla. Muy bien, Nacho, muy impresionantes todas las imágenes que nos mostraste y esta situación, pero ahora queremos saber qué va a pasar con el cierre del viernes y mañana sábado y domingo. Por suerte, con tiempo mucho más tranquilo sobre la ciudad de Buenos Aires, una noche con viento leve, con una temperatura de 18 grados 4 décimas. Tenemos presión que está bajando, 1009 hectopascales, la humedad relativa 51%. Y mañana vamos a tener un muy lindo día con mezcla de sol y de nubes. Y claro, ya a partir de mañana, lo que les adelanté en el primer bloque del noticiero, temperaturas que van a empezar a subir. La mínima agradable, 15 grados, con viento del sector norte, la humedad en torno al 77%. Y durante horas de la tarde, la temperatura ya va a ser bastante más cálida, va a alcanzar unos 27 grados, con mezcla de sol y de nubes y ese viento moderado del cuadrante noroeste. Vamos a cerrar el día sábado con condiciones templadas, 21 grados, y el cielo parcialmente nublado. Y te adelanto que el próximo domingo viene sin nada de nubosidad, con sol, solazo, sol a pleno. 18 grados la temperatura durante el amanecer y ya claro, la máxima va a alcanzar 29, quizás 30 grados, una tarde calurosa. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Nos preparamos para salir el sábado a la noche, ¿sí? Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. El lunes nos volvemos a encontrar para hacer más noticias a las 20:30. Buen descanso.